Estimado profesor y compañeros presentes, el tema que nos convoca hoy es el desafío de abordar una situación de la vida cotidiana sobre la temperatura ambiente con respecto a las horas del día. Los integrantes que conforman nuestro grupo son mi persona, Meril Díaz Cruz, Dayana Mariel Zapata Montes, Eduardo Luna Lezano, Leonardo Daniel Curo Chuctaya y Mauricio Malcu Gibaja Serrano. Buenas tardes, profesor, compañeros todos. Mi nombre es Leonardo Daniel Crochutaya y yo les voy a hablar un poco acerca del trabajo de manera general de lo que hemos hecho. Bueno, muy a menudo cuando salimos a la calle no nos damos cuenta del efecto que puede tener el sol en nuestro cuerpo, que nosotros lo vemos como algo natural, pero en sí puede pasar varias cosas en esto que estamos expuestos. Bueno, como todos sabemos, el Sol tiene varias horas y en esas 24 horas que tiene, a veces es más fuerte la radiación que éste emite. Entonces, hemos tomado como punto de referencia este problema para poder hacer este trabajo, que más adelante vamos a poder ver por qué hemos escogido esta función, cuáles son las variables que estamos utilizando. Vamos a ver nuestras preguntas guías y toda esta información la hemos sacado de internet, de unas fuentes confiables, páginas de clima en la ciudad del Cusco. Contextualización. La temperatura es un factor importante en nuestra vida diaria y puede tener un impacto significativo en nuestra salud y bienestar. Las fluctuaciones extremas de temperatura pueden ser peligrosas y causar problemas graves. Por ejemplo, las temperaturas extremadamente frías pueden llevar a la hipotermia, mientras que las temperaturas extremadamente altas pueden causar golpes de calor. Además, las variaciones de temperatura pueden afectar negativamente la piel, causando deshidratación, quemaduras solares y otros problemas. La piel es un órgano más grande del cuerpo y es muy sensible a los cambios de temperatura. La exposición prolongada a temperaturas extremas puede causar daño a la piel y provocar problemas como sequedad, enrojecimiento y descamación. Además, la exposición a los rayos UV del sol pueden causar quemaduras solares y aumentar el riesgo de cáncer de piel. Además de afectar la piel, las fluctuaciones de temperatura también pueden afectar la calidad de sueño. Cuando hace demasiado frío o demasiado calor, puede ser difícil dormir bien. La falta de sueño puede afectar negativamente la salud en general, lo que subraya la importancia de tomar medidas para proteger nuestra salud y nuestra piel. Las funciones son herramientas fundamentales para calcular la temperatura en función de las horas del día, por diferentes razones que van desde la mejora en la precisión de las predicciones hasta la capacidad de planificar a largo plazo. A continuación se detallan algunas razones clave para utilizar funciones en este contexto. Predicción más precisa. Las funciones permiten aprovechar datos históricos como ajustar y refinar las predicciones climáticas. Al incorporar patrones pasados, el modelo puede aprender y adaptarse a las variaciones estacionales y diarias, lo que resulta en pronósticos más precisos. 2. Flexibilidad. La flexibilidad de las funciones permite ajustar el modelo a medida que se recopilan nuevos datos, a medida que se obtiene información adicional del clima en una región específica, como en este caso es Cusco. Es posible que se modifiquen las funciones para que se reflejen de una manera mucho mejor y más eficiente las condiciones climáticas y mejorar la capacidad predictiva del modelo. 3. Fácil de entender. Al representar la información a través de gráficos y visualizaciones, las funciones hacen que la relación que tiene la temperatura y las horas del día sea fácilmente comprensible. Estos gráficos pueden facilitar la interpretación de patrones climáticos y ayudar a comunicar de manera mucho más efectiva las tendencias a las personas que no son especialmente habilidosas en el tema de clima. 4. Planificación a largo plazo. La capacidad de prevenir las condiciones climáticas a largo plazo mediante el uso de funciones es valiosa para la planificación. Por ejemplo, las personas pueden anticipar la temperatura durante ciertos periodos del día y planificar actividades en el campo. Esta planificación incluye decisiones como la vestimenta que se lleva durante la actividad y la necesidad de tomar precauciones
como por ejemplo lluvias y un calor muy extremo. 5. Optimización de recursos. Las funciones permiten una gestión más eficiente de recursos como la energía utilizada para la calefacción en edificios. Al anticipar los cambios de la temperatura a lo largo del día, es posible ajustar los sistemas de climatación para optimizar y que sea mucho más eficiente el uso de la energía en ciertos lugares. Aplicaciones en sectores específicos. Diversos sectores como la agricultura, la aviación o el turismo pueden beneficiarse de predicciones precisas de temperatura. La aplicación de funciones en modelos climáticos nos da herramientas valiosas para la toma de decisiones en diferentes lugares, desde la gestión de cultivos hasta la planificación de vuelos y eventos. 7. Adaptación al cambio climático. Con la creciente preocupación del clima y del cambio climático, las funciones son herramientas valiosas para adaptarse a las condiciones climáticas cambiantes. La capacidad de ajustar y mejorar los modelos a medida que evolucionan las condiciones climáticas ayuda en una mejor preparación y adaptación a escenarios climáticos que en un futuro se puedan dar. Como conclusión, las funciones desempeñan un papel fundamental en la mejora de las predicciones climáticas y en la aplicación de estos pronósticos en diversas áreas, desde la forma de decisiones diarias hasta la planificación a largo plazo y la gestión de riesgos climáticos. ¿Cuál es la estrategia para la toma de datos? La que nosotros usamos consiste en obtener información más precisa de la temperatura en diferentes momentos del día en la ciudad de Cusco. Utilizamos fuentes confiables en línea y aplicaciones de clima para recopilar estos datos. Después organizamos y analizaremos esta información para encontrar diferentes patrones y tendencias en cómo la temperatura va cambiando. Para facilitar la comprensión, representamos estos datos en gráficos que muestran claramente cómo la temperatura va cambiando en función a las horas del día. Este enfoque nos ayuda a entender mucho mejor las fluctuaciones de temperatura en diferentes momentos y nos permite analizar los patrones climáticos en la ciudad de Cusco, que como ejemplo lo tomamos porque es una ciudad en la que últimamente ha habido demasiadas variaciones de temperatura por diferentes causas como cambios climáticos. ¿Qué problema observas en tu comunidad respecto a temperatura ambiente y las horas del día? En nuestra comunidad enfrentamos graves problemas debido a las variaciones extremas de temperatura durante el verano y el invierno. En verano las altas temperaturas provocan numerosos casos de golpes de calor, siendo que en el invierno las bajas temperaturas llevan a situaciones de hipotermia, especialmente de las personas sin hogar o con acceso limitado a calefacción. La falta de conciencia sobre estos riesgos resulta en exposición prolongada. Es crucial abordar esta falta de conciencia y educar a la comunidad sobre la importancia de tomar precauciones para proteger contra las temperaturas extremas y las horas prolongadas de exposición. ¿Cuáles son las dos variables más importantes en el tema de estudio? En el presente estudio se abordarán dos variables fundamentales que desempeñan un papel central en nuestra investigación, la hora del día y la temperatura ambiente. Ambos factores son de suma importancia en el entendimiento de las fluctuaciones térmicas y su impacto en nuestras vidas diarias. La hora del día se revela como un factor crítico para comprender las variaciones de temperatura a lo largo del día. Durante las horas de sol, se experimentan generalmente un aumento significativo de la temperatura, lo que hace que este periodo del día sea crucial en el estudio de las condiciones climáticas. Estas fluctuaciones no solo influyen en el clima, sino que también tienen un impacto directo en nuestras rutinas diarias. Ya que las condiciones climáticas suelen ser más extremas durante estas horas, por lo tanto, es fundamental considerar la hora del día al analizar las variaciones de temperatura y su efecto en nuestras actividades diarias. Por otro lado, la temperatura ambiente emerge como una variable esencial en nuestro análisis. La temperatura del entorno ejerce una influencia directa en nuestras percepciones y en nuestras actividades cotidianas. Por ejemplo, durante los días calurosos es probable que busquemos formas de refrescarnos y adaptar nuestras actividades para evitar el calor excesivo. Del mismo modo, durante los días fríos es probable
que busquemos maneras de mantenernos abrigados y protegernos del frío. Por lo tanto, la temperatura ambiente no solo afecta a nuestra comodidad física, sino que también influye en nuestras decisiones y acciones diarias. Puedo concluir con todo esto que la hora del día como la temperatura ambiente son variables fundamentales que deben ser consideradas en este análisis de fluctuaciones térmicas y cómo esto impactará en nuestras vidas diarias. Ambos factores desempeñan un papel crucial en la comprensión de las condiciones climáticas y en la forma en que adaptamos nuestras actividades a ellas. Por ello es importante tener en cuenta estas variables al estudiar el clima y sus efectos en la sociedad. ¿Qué aplicativo utilizas para graficar los datos obtenidos? Bueno, en el trabajo utilizamos GeoGebra para graficar los datos obtenidos debido a su interactividad, versatilidad matemática y su amplia aceptación en el entorno educativo. Esta aplicación permite crear gráficos dinámicos, ajustar ecuaciones y funciones, facilitando la comprensión inmediata de los datos sobre la temperatura y las horas del día, variables que utilizamos en el trabajo. Además, su interfaz intuitiva y capacidad para crear visualizaciones claras hacen que sea una herramienta efectiva para analizar y comunicar patrones climáticos de manera accesible. ¿Cuál es la función que representa la gráfica realizada? La función que representa la gráfica realizada es un polinomio de grado 4. Este polinomio ha sido obtenido gracias a la recopilación de datos de temperatura a diferentes horas del día en Cusco. Y lo sacamos de los recursos guía, o sea, de páginas web, que más adelante se explicará. Para comenzar, es importante entender que un polinomio de grado 4 es una función matemática que se muestra de la siguiente manera, tal y como se ve, lo cual nos determina la forma y la amplitud de la función. En el contexto de nuestra investigación sobre la temperatura y la hora del día, este polinomio nos permite modelar y predecir el comportamiento de la temperatura a lo largo del tiempo. Para que esta función polinómica resultara correcta, ajustamos a los datos observados, de manera que pueda utilizarse para predecir la temperatura en función de la hora del día. Este polinomio nos brinda la capacidad de predecir el comportamiento de la temperatura con mayor precisión, lo que resulta fundamental para comprender y tomar decisiones informadas en relación con este importante factor ambiental. Recursos guía. Los recursos que utilizamos para la recolección de datos son mayormente sitios web, como por ejemplo tenemos a la página tiempo.com, el cual, como podemos observar en la diapositiva, nos describe la temperatura ambiente por las horas del día en la ciudad del Cusco. Como también podemos observar, la página de tiempo.com nos puede hacer una gráfica y también predicciones de 2 a más días. Otra página para la recolección de datos es la página oficial del CENAMI, donde nos describe la temperatura por las horas del día y también nos da un gráfico, el cual podemos observar en la diapositiva. Hay predicciones de 2 a más días. Escogimos estas páginas ya que son veraces y muy confiables. Otro recurso que utilizamos es GeoGebra, el cual, como ya mencioné, es un software de matemáticas dinámica, libre para toda área de matemáticas, que nos ayudó a verificar la función y hallar la gráfica. Otro recurso que nos ayudó en este trabajo es este video, ya que nos ayudó y facilitó el manejo de este software que es GeoGebra para insertar la función, hallar el gráfico y los puntos que utilizamos en este modelado. ¿Qué tipo de función utilizaremos? Para llegar a la función final con la cual nos quedamos para realizar el trabajo, tuvimos que escoger entre varias funciones. Siendo así que
tuvimos que rellenar nuestros datos en una tabla de valores, comparar cada tipo de función, cada tipo de gráfica con los datos que teníamos, haciendo la primera función que encontramos parecido, la función cuadrática, pero con ciertos errores. Luego probamos la función polinomial de grado 3. La función de polinomial de grado 3 resultó ser mucho más parecida que la cuadrática, pero finalmente encontramos la función polinomial de grado 4, siendo esta la más acertada, y la función que escogimos al final. Definición de variables. En este caso tendríamos dos variables, la primera sería t, que representará a la temperatura ambiente. La segunda variable que tenemos es h, la cual representa horas del día. Esta variable está en el formato de 24 horas. Y por último, explicando, tendríamos t, h, la cual sería, la función así sería que representaría la temperatura ambiente con respecto a las horas del día. Siendo así que se verá la temperatura que está haciendo en el ambiente dependiendo de la hora del día. En la diapositiva podemos observar los datos que fueron rellenados dentro de una tabla de valores. Estos datos también están representados en la gráfica por los puntos azules. Estas están acompañadas de la función polinomial de grado 4, la cual, como podemos observar, se está siendo comparada con los puntos azules y podemos observar que tienen un grado de parentesco muy similar. Resolución del problema. En la diapositiva podemos observar que hay tres diferentes datos, los cuales están en los gráficos. El primer dato es la hora, la cual está en el formato 24 horas. Luego tenemos la temperatura, la cual esta es la temperatura que nosotros extrajimos como datos de las páginas web. Luego tenemos la función TH, la cual representa la función de la temperatura con respecto a las horas del día, pero usando la función polinomial de grado 4. Como podemos ver, la función con respecto a los valores extraídos de las páginas web no resulta ser muy diferentes, son muy parecidos. Es por eso que se optó por usar la función polinomial de grado 4. Objetivo. El objetivo de nuestro trabajo es modelar una función que nos permite entender las variaciones de temperatura durante el día. Esto nos ayudará a anticipar y comprender las condiciones climáticas en el futuro, permitiéndonos tomar medidas adecuadas según nuestras necesidades y la de nuestra comunidad. Bueno, en conclusión, nosotros podríamos decir que esta función está realizada basada en la variación de la temperatura que tiene la ciudad del Cusco y nos permite comprender y analizar las temperaturas más altas y bajas que registra esta ciudad a lo largo del día, desde que comienza. Además, observamos que gracias al cambio climático que se está viviendo actualmente, la ciudad del Cusco está sufriendo variaciones considerables, va aumentando cada vez más la radiación solar y esas cosas, ya que en anteriores años las temperaturas eran más bajas en esta época del año. Esto afecta gravemente a las personas, haciendo que arriesguen su salud, por ejemplo, lo que puede causar los rayos del sol a nuestra piel y esas cosas. Bueno, por ello decidimos realizar esta función, que nos va a permitir conocer las horas y en qué momento incrementa la temperatura para así poder protegernos de este problema o tener un mayor cuidado y estar conscientes, ¿no?, de lo que puede causar, cómo nos podemos proteger y a qué hora nos debemos proteger. Que eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Bueno, como evidencias, nosotros hemos colocado que hemos utilizado la herramienta del WhatsApp para poder comunicarnos y quedar una hora para poder hacer el trabajo. Y la otra herramienta es Google Meet. Y esta la utilizamos para poder coordinar mejor el trabajo que nosotros hemos realizado de manera presencial y en vivo. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias.